Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras en este sábado de la octava semana del tiempo ordinario. Nos acercamos hoy con alegría a la palabra de Jesús, que siempre viva, siempre eficaz, y con la fuerza del Espíritu, con este don del entendimiento, comprendemos hoy la verdad revelada. Jesús es la revelación del Padre. Viene a mostrarnos quién es Dios, ha dado la vida por nosotros, ha resucitado y vive en medio de nosotros a través de su presencia eucarística y en la palabra. Y donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está también. Donde alguien que hace caridad y lleva la presencia de Dios a los más necesitados. Hoy el Evangelio lo tomamos de Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. Pongamos nuestra mirada en las letras, utilicemos buena voz y dispongamos el alma para esta proclamación. Primer momento, lectura del texto del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó: les voy a hacer una pregunta y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Salieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo su presencia, su gracia, y que nos dé la luz sobre este texto en este día, cómo nos sirve para la vida, cómo nos muestra la presencia de Jesús también en mi existencia hoy, cómo lo hago oración, cómo lo transformo en vida. Por eso, ojo otra vez, mirada al texto, voz que ayuda en una buena lectura y miramos cuál es la enseñanza principal y cuál es el contexto en que se da toda esta temática, este diálogo de Jesús con los principales que van a hacerle una pregunta. Segundo momento, meditación. El contexto es: Jesús ha llegado a Jerusalén, está en el templo. Ayer escuchábamos en la predicación como en el texto, como también había entrado al templo, había volcado las mesas y había mostrado cómo el templo y la casa de Dios se había convertido en una cueva de bandidos. Sigue predicando, semana de Pascua, la semana decisiva para Jesús, y empiezan una serie de preguntas capciosas de estos personajes principales del pueblo, de los del Sanedrín, ancianos, los del consejo. Se le acercan con una carita de buenos, como a preguntar cosas con un tono como quien dice: no vayas a sospechar de nosotros, pero ya la persecución está dada. Jesús ya había enseñado 3 años, cada vez se había arreciado con más fuerza la persecución, había resucitado a Lázaro y había ido primero a Samaria para después entrar a la Pascua definitiva. Entonces ya había toda una decisión sobre Jesús, pero estos estaban tratando de que Jesús se equivocara y le hacían preguntas capciosas. Por eso aparece hoy la primera de ellas. Vamos a ver una serie, la vemos en Marcos y en los demás evangelistas también, cómo se acercan a preguntarle. Y Jesús responde con otra pregunta. Y hoy la pregunta capciosa tiene que ver con la autoridad. Le hacen a él, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y aquí hay algo que hay que explicar. Jesús llevaba 3 años diciendo quién era él. Y no solo Jesús, Juan el Bautista había predicado quién era el Cordero de Dios, había señalado a Jesús. La gente tenía a Juan como un profeta y muchos habían escuchado de labios de Jesús como enviado del Padre. De hecho, si uno mira
Juan capítulo 7, parte del 8, gran parte del 10 es Jesús, que también está en el templo en otras fiestas previas de las tiendas, de la dedicación del templo, los judíos haciéndole pregunta y él respondiendo cómo es el enviado del Padre. En algún momento en el capítulo 10, versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno. Eso es una revelación muy grande, querían apedrearlo. Después les dice en algún momento, yo antes de Abraham yo soy, porque ellos estaban pues sintiéndose muy hijos de Abraham, y Jesús les dijo que él existía antes desde Abraham y había manifestado quién era desde muchas veces y por ende la autoridad que tenía. De hecho, también los sinópticos en muchos momentos, y Lucas nos habla de cómo la gente decía, este sí habla con autoridad, no como los jefes religiosos de nosotros, pues como quien dice, estos son unos mentirosos. En cambio, Jesús sí habla con la verdad, tiene autoridad moral, tiene capacidad para decir lo que hace, porque sus signos, como vive, manifiestan su autoridad. Entonces volvemos a la pregunta, ¿con qué autoridad haces semejantes cosas? Estamos en el contexto, Marcos nos pone ayer cómo derriba las mesas en el templo, entra con autoridad al templo y estaba predicando con autoridad allí. Entonces los que tenían supuestamente el oficio de ser la autoridad religiosa, pues se acercan a Jesús a hacerle tal pregunta. Y Jesús les hace una contrapregunta acerca del bautismo de Juan. Entonces les dice, les voy a preguntar sobre Juan y ustedes si me responden, yo les digo con qué autoridad. Y él dice, bueno, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Y se quedan ellos deliberando un rato, y seguramente tuvo que haber sido un buen rato, porque ellos fueron, perdónenme la expresión, por lana y salieron trasquilados, como tenían una intencionalidad, y como Jesús lee los corazones, pues ellos se pusieron a pensar y respondieron, la verdad no sabemos. En una versión más alargadita de este texto le dijeron, pues no sabemos, y él no dijo y nadie le preguntó. Pues podríamos decir así. Y entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí nos preguntamos, Jesús no era de aquellos que quería negarse a responder, pero sí leía el corazón y veía la intencionalidad que traía y quería desenmascararlos. Y ellos que se daban de astutos, pues hay uno que está por encima y que lo conoce todos los pensamientos más profundos del corazón. Y están ellos ahí develados en sus intereses y en sus intenciones. Claro, ellos no iban a aceptar así Jesús les dijera lo que les dijera. Es más, había resucitado a Lázaro, un hombre muerto hace 3 días, y ni siquiera resucitando un muerto se convirtieron muchos. Ya lo había dicho en esa enseñanza que dio de Lázaro, el rico, y Lázaro, pobre Lázaro, que es una versión de Jesús inventada para una enseñanza, porque Lázaro sí es el que existe de Betania, que él resucitó, pero en la otra historia del rico pulón y el pobre Lázaro, el rico pulón cuando va a pedirle a Dios, pues como que envía a alguien, y entonces Dios le dice, no, pues ahí tienen a los profetas. Y él dice, no, ni siquiera eso, como que alguien pueda ir a decirles, y Dios les dice, pues es que ni siquiera resucitando un muerto. Entonces se había vuelto tal la persecución contra Jesús que ni siquiera con signos tan grandes querían creer aquellos que estaban obstinados en el poder, obstinados en sus proyectos, en sus criterios, en sacar a Jesús del camino. Esa es la verdad. Y como Jesús ve eso, pues sabe que es perder el tiempo responderles a ellos, y más bien con toda su sabiduría los pone a pensar y les responde de tal manera que ellos no podían decir sí, que sí venía de la tierra. Entonces para la gente Juan el Bautista era un profeta, o sea, venía del cielo su poder. Y entonces la decisión que tomaran, si sí o si no, quedaban ellos develados y en contra de Juan. Además ellos no querían reconocer, pues Juan, nada más ni nada menos, es el precursor, habló de Jesús, lo mostró como el Cordero de Dios, y a ellos no les interesa profundizar en algo que tiene que ver con la verdad en Jesús, tanto como él como Redentor, y Juan como el precursor del Mesías, que también se esperaba que uno viniera a preparar el camino del Mesías, pues están hablando de él, del precursor, de Juan el Bautista. Entonces esta es la enseñanza de hoy. Qué bueno mirar estas reacciones de Jesús, mirando cómo Juan el Bautista prepara su camino,
cómo la gente estaba a la escucha de qué iban a responder estos personajes. Primero, de todas esas disputas, de las preguntas que le hacen a Jesús, hay mucha gente porque están en la Pascua y están esperando a ver qué dice uno y qué dice el otro. Pues aquí todos quedan admirados, como siempre, de la sabiduría de Jesús. Los sencillos del pueblo habían creído en él, ya había pasado aquello del Domingo de Ramos, lo habían reconocido como el Señor, así tristemente pues lo vayan a crucificar el viernes, pero muchos ya creían en él, y ese era el peligro y el miedo de estos que hacen estas preguntas. La autoridad de Jesús viene hoy a hablarnos la palabra. En el mundo se dan muchas autoridades, y es necesario en ciertos órdenes de la organización, lo hemos profundizado en estos días. Pero solo hay una autoridad con mayúscula, y es la de Dios, y de quien Él envía, que también es Dios y es su Hijo. Y ha venido a mostrar con hechos, con palabras, con toda su enseñanza, que ha sido enviado por el Padre Creador del cielo y de la tierra, del Rey del universo, y tiene toda la potestad porque lo que habla lo vive en su vida, y ha venido a ser la palabra de Dios. Imagínense ustedes. Si con la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento se nos hablaba de la capacidad de solo con la palabra de Dios, pues ya viene la creación del mundo. Pues ya está Él en persona delante de ellos, hablando nada más ni nada menos que Jesús, palabra de Dios, verbo encarnado, Dios en persona. Y tiene toda la autoridad. Y para quien se muestra renuente, pues esa autoridad se convierte como en una situación de justicia, porque ir contra la verdad es una testarudez, es una tristeza, es una injusticia ir contra la verdad de Dios, y tienen que quedar revelados. La enseñanza para nosotros hoy es creer en Jesús, en su plena autoridad, pero Jesús es autoridad en el amor. Para quien no quiere creer, es como estos, pues se quedan sin profundizar el tema, aunque ellos no querían creer. Pero para quien cree, Dios se muestra, le habla al corazón de muchas maneras. Otro segundo momento para comprender por qué Jesús no les da más explicaciones, ya había hablado 3 años, lo que decía yo ahorita. En distintas disputas en el templo ya le habían preguntado, dinos quién eres, y él dice, pues ya les he dicho, les he hablado, las obras de mi Padre hablan por mí mismo. Juan habla del testimonio de Juan, habla de Moisés, que él habló de él. Pero es el Padre el que las obras del Padre, si no le quieren creer a Él, decía, pues crean a las obras que hago, el Padre y yo somos unos, yo estoy en el Padre está en mí, de múltiples formas. Y vamos a tomar el Evangelio completo y muchas de estas narraciones que nos ha traído Juan en capítulo 7, 8, 10, muestran que hasta la saciedad lo predicó. Y todo el Evangelio es los signos, lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Llevaba 3 años, clarísimo, todo el mundo ya sabía y hablaba que era el Mesías. Y estos no iban a creer. Entonces ya era la semana fundamental, la semana de la cruz. Ya tendrían que hablar del testimonio, ya la gente lo había escuchado, sus obras hablaban de él, las obras que el Padre le permitía, su palabra era palabra de autoridad. Ya había llegado el momento, ya de por sí había dicho lo que tenía que decir. De hecho, también en las interrogaciones que le hacen Herodes, Antipas y el mismo Pilatos y el mismo Caifás en todos estos diversos procesos de la cruz, muestran cómo Jesús se cayó muchas veces o respondió puntualmente lo que tenía que responder. Su vida ya era toda un argumento de autoridad y de presencia y de mostrar el amor que Dios ha tenido por el género humano. Y para quien no quería, para quien se sentía como que si Jesús fuera una piedra, un obstáculo, una piedra en el zapato, pues no querían creer. Eso nos puede pasar hoy. Jesús se sigue mostrando como el amor, como aquel que tiene potestad y autoridad, porque sigue siendo aquel que era, es y vendrá, dice el Apocalipsis. Y el Apocalipsis sí que muestra toda la autoridad de Dios, como Él va caminando en la historia y al final tendrá la última palabra sobre esta historia humana. Él, autoridad con mayúscula. Y esa autoridad se le ha dado al Cordero de Dios, el Cordero degollado. Pero ha resucitado, no está muerto. La cruz no fue la derrota, antes por el contrario, Él es el dueño de la vida. Y tiene la plenitud sobre todo, está sobre todo nombre, sobre toda criatura, es Dios. Qué bueno acercarnos hoy a esta autoridad en el amor de Jesús y mirar cómo me relaciono con Él. Si obedezco a la palabra de Dios, es una autoridad de enseñanza,
¿Cómo respondo a ese llamado de Jesús como, mira, conviértete, yo te amo, he dado mi vida por ti? Nos puede decir a usted y a mí hoy. Estas preguntas se pueden traspasar hoy a nuestra vida como Jesús preguntándonos directamente al corazón, Él que lee los pensamientos más íntimos del alma y del espíritu, pues viene hoy a preguntarnos si queremos seguirlo a Él, si reconocemos su autoridad en el amor, que no nos dejemos llevar por estas situaciones como tan recalcitrantes, tan pidiéndole a Dios explicaciones o valiéndonos de Dios. A veces sí lo dejamos entrar en la vida, otras veces no, y como que jugamos un poco sabemos que Dios es todopoderoso, pero nos cuesta creer. Creamos, dejémonos transformar por este amor de Jesús, por esta palabra radical que es Jesucristo, diciéndonos que es el enviado del Padre y que Él en últimas tendrá la última palabra sobre todo. Al final vendrá el juicio, pero Él no manda a nadie ni al infierno, porque es cada uno delante de Él que sabe si acepta o no su llamado, y cada quien pues mirará al final de la vida qué obras produce y qué ha mostrado, y reconocer a Jesús como el Señor y dador de vida, pues lo ha transformado. No, el Señor y dador de vida, el Espíritu Santo, pero Jesucristo, palabra del Padre enviada para transformar los corazones y para quitar toda la división que ha implantado el hombre a través del tiempo. Ya Jesús quitó esa división, con autoridad, con vida, con testimonio, con palabra enseñó, con su vida respaldó y sigue hablándonos hoy. Y que es autoridad viene a dársenos como comida en la Eucaristía, viene a escuchar nuestras peticiones en la oración, ayer nos lo decía, viene a estar cerca de quien lo busca con sincero corazón. El mundo de hoy le gusta estar cerca de los poderosos que tienen autoridad. Esas son las formas humanas. Qué bueno ser amigo de este poderoso. Ese sí lo puede, y una palabra de ese me ayuda para entrar en este círculo, para tener tal negocio, para tener acceso a este estudio, a este cargo, a esta responsabilidad. Qué bueno andar con los poderosos. Pues hay uno que es el poderoso, que tiene autoridad, que verdaderamente con Él sí podríamos dialogar todos los días, porque nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Él nos enseña cómo tener autoridad como padres, para los que son padres, lo hemos conversado, para los que tienen cargos directivos en empresas, en instituciones, en coordinaciones de alguna realidad que tienen poder sobre otros, cómo se ejerce esa autoridad con rectitud, con una sola palabra, sin mentiras, sin doble moral, sin decir una cosa con los labios, pero hacer otra cosa con el día a día. Jesús enseña a cómo tener autoridad, a cómo vivir en la verdad. Acerquémonos a Él. Dejemos de estar buscando tantas cosas pues sí, necesitamos perfeccionarnos en la vida y avanzar en muchos anhelos humanos que hay. Pero acerquémonos a quien verdaderamente tiene la autoridad en el amor, Jesucristo. Jesucristo. Él sí nos responde si vamos con la intencionalidad de buscarlo, simplemente porque es que es tanto amor el que nos ha dado que queremos estar siempre en su presencia, tener común unión con Él. No solo de labios yo puedo llamar a Jesús y Dios y mi Señor y hablar de Dios, pero tener el corazón en otro lado. Y entonces ahí sí caemos como en estos que querían mostrarse falsamente delante de Jesús haciéndole preguntas. No, delante de Dios en verdad. Dejémonos transformar. Como padres, ¿cómo se está Jesús mostrando a sus hijos? Si ustedes dan un buen ejemplo de autoridad en rectitud, pues los hijos van a creer más fácil en Dios. Porque si hay una forma de acercarse a la imagen de Dios en la tierra es a través de la autoridad de los padres. Pero si yo como padre digo mentiras, si mi vida está en un desorden, si digo una cosa y hago otra cosa, pues ¿qué autoridad le estamos mostrando a los hijos? Y fuera de eso, pues se va dañando de cierta manera la imagen paterna. Es una forma de aproximarse bien a abrir un campo para que tengamos una buena imagen paterna de Dios. Lo mismo la imagen materna, de cierta manera, estas imágenes de autoridad, si no están bien vividas, puede que falte alguno de los padres, pero aparece otra persona, una imagen parental, un tío, un pariente, y da la vida por su sobrino o por alguien que no es de la misma sangre, pero da una enseñanza en el amor y donación de vida, y aparece una imagen de autoridad que sirve. Si algo hay de problema en el mundo de hoy son estas imágenes de autoridades equivocadas,
que han perdido toda la capacidad de poner límites, normas y de dar una palabra a tiempo y de llegar a tiempo y mostrar amor, y en el amor poder decir esto es así, 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 y hablar claro. ¿Qué está pasando con nuestros hogares? ¿Qué está pasando con el testimonio que damos? Hoy Jesús nos enseña su autoridad en el amor, y a los que tienen que ejercer esta responsabilidad también en los distintos momentos de la vida, cómo se hace. En el amor, en la verdad y en la transparencia. Hagamos oración. Bendito sea Señor Dios del universo. En este sábado también con Nuestra Señora queremos rendirte adoración a ti, Dios uno y trino, el único poder, sobre todo poder. Has dado, Padre, la autoridad a tu Hijo. Tu Hijo ha mostrado que venía de parte tuya. Ha actuado y ha hablado conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y ha mostrado que es de palabra y que todo su testimonio es claro, contundente y verdadero. Hoy ante esta pregunta que le hacen con doble sentido, responde con toda su autoridad y plenitud y ve la intriga que hay en el corazón de quien pregunta. Enséñanos hoy a través de esta palabra, Señor, a acercarnos a ti, que es la autoridad de nuestra vida, eres el dueño de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra familia, nos lo has dado todo. Hoy reconocemos que todo depende de ti en el amor. Nos has dado toda tu presencia, tu gracia, tu providencia, tu amor que nos ha transformado. Enséñanos a no seguir poniendo obstáculos a esta autoridad de amor que viene a la vida, a esta fuerza del Espíritu que hemos vivido en Pentecostés. Espíritu Santo que nos acompaña y que va como un abogado acompañándonos con autoridad. También te reconocemos a ti, Santo Espíritu, y a ti, Hashem, Padre eterno. Reconocemos que eres el Todopoderoso, aquel que tiene la plenitud y que con lo que dice su palabra, tu palabra, se cumple, porque es la sabiduría y es la plenitud para esta historia humana. Confiamos nuestra vida en tu autoridad, Señor Jesús. Enséñanos a ser humildes cuando tendremos que ejercer la autoridad sobre alguien, hacerlo en la humildad, en la rectitud y con tu sabiduría. Transfórmanos, Señor. Enséñanos a sacar de nuestro corazón tanta obstinación y tanta negación de tu plan perfecto para nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. La pregunta es, Jesús, ¿es autoridad en mi vida? ¿Cómo reconozco a Jesús? Sí, alguien que habló muy bonito, uno de tantos profetas como hablan los de la nueva era que hablan de reencarnaciones, o verdaderamente comprendo que es el Hijo de Dios, es palabra de Dios, es contundente su mensaje y tiene pleno poder sobre mi vida, porque al final el que vino, viene, vendrá, como dice el Apocalipsis. ¿Y cómo estoy preparado? Su autoridad de amor me transforma. Lo sigo porque verdaderamente sé que su palabra tiene poder, gracia y bendición, y su presencia y el estar en comunión con Él me da una fuerza nueva que transforma la existencia. Pues miremos esta autoridad de Jesús hoy. Miremos cómo ejercemos la autoridad, ya lo he dicho. Es para el ejercicio como padres, como directivos de algo, con los que tienen alguna responsabilidad sobre alguien. Cómo doy testimonio entre lo que hablo y lo que digo y lo que hablo y lo que en el día a día efectivamente vivo. Miremos todas estas reacciones, saboreemos esta palabra y pidámosle hoy que este sábado Nuestra Señora nos llene de este amor maternal. Qué bueno ofrecerle también el rosario en este día a María. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.